Y antes de ir al mensaje de la palabra, quiero compartir con ustedes ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde nos habla de la fe desde los patriarcas en adelante, las hazañas que ellos hicieron por impulso del Señor, de nuestro Dios, todo lo que el Señor ha fortalecido, ha hablado y los ha impulsado, ¿no es cierto?, a través de la fe que Él mismo impartió en sus vidas, ¿no? Y después de enumerar lo que han atravesado muchos hombres y mujeres de fe, dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, claramente tenían tiempo de volver, ¿no? Referente a la búsqueda de la tierra prometida, del pueblo hebreo, ¿no? Y en general también de la espera del Mesías. Dice el 15... repito, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, claramente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esta promesa, ¿no es cierto?, de una ciudad futura, de la nueva Jerusalén, de vivir en la plenitud del Señor en aquel día, cuando sea totalmente manifestado el reino de Dios y vivamos quietamente y en total comunión y presencia del Señor. Esa promesa es la que a nosotros nos fortalece, nos anima a poder sobrellevar todo aquello que puede ser doloroso, que puede ser cansador, que puede ser también doloroso en el sentido de las relaciones que a veces no son como nosotros esperamos, porque somos perseguidos por ser hijos de Dios. Aquellas circunstancias que tenemos que pasar dolorosas porque nuestra naturaleza caída aún está en nosotros y sufrimos muchas veces enfermedades, dolencias, pérdidas a nuestro alrededor que también traen tristeza. Todo aquello que es doloroso para el hombre, para el Hijo de Dios, todo aquello que es difícil, que lleva un gran esfuerzo, que muchas veces nos hace llevar a preguntas muy profundas, en ese día no las tendremos, ni siquiera nos acordaremos seguramente de lo doloroso o de aquella fuerza que hemos tenido que hacer muchas veces para seguir adelante en esta vida y con los problemas y las circunstancias desagradables que tenemos que vivir, que ni siquiera nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor va a ser tal y lo hermoso que nos espera en una eternidad es de tal magnitud que eso nos fortalece, querida iglesia, para poder seguir llevando adelante esta vida que nos toca vivir. Y repito allí entonces el versículo 16, pero anhelaban una mejor, ¿no? Esto es celestial, una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esta ciudad es para ti, esta ciudad es para mí. Y es un motivo entonces de gratitud el haber sido salvados por Él, por la gracia, y nos llena entonces de fortaleza para seguir adelante, para estar agarrados de las promesas del Señor, tomados de nuestro Dios, sabiendo esa eternidad que nos espera, que nada se compara con la vida presente. El título del mensaje de esta noche es ¿para qué sirve lo que hacemos en Cristo? Vamos a leer un párrafo y vamos a orar. Sí, segunda de Juan 1,
7 al 9. Vamos a tomar esa lectura y luego oramos brevemente, ¿no? Porque este mensaje va a ir dirigido a aquellas personas que están un poco desalentadas, o puede que nos llegue a nosotros en algún momento el desaliento, perteneciendo a una iglesia, ustedes en este caso a esta, ¿no? A una congregación, iglesia local, se denomina en términos teológicos, la iglesia, la congregación donde hay un pastor, donde hay hermanos que colaboran para contener al pueblo y ser herramienta de Dios en el contexto del mundo y de la iglesia mundial de Cristo, mensajeros de vida. Bueno, vamos hoy a alentarnos mutuamente y a retener este conocimiento para traer aliento a aquellos que dicen: al final yo ya no me siento útil, no me siento nada. Bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo les hable, amén. Dice así la Biblia: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Aquí viene el punto central de la primera lectura. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Oramos una palabra. Padre querido, gracias por la oportunidad de poder reflexionar brevemente en tu palabra en este día, de tener al alcance la vida misma a través del poder transformador de la palabra expuesta. Señor, ayúdanos a atesorar con amor y diligencia cada una de las palabras en las cuales tu Espíritu nos vaya marcando el paso por donde debemos andar, cómo debemos mirarnos, entendernos y valorar aquello que tú nos mandas cumplir a manera de responsabilidad y estar satisfechos, celebrar el honor de ser herramienta en tu mano, de ser un colaborador de Cristo, un conciudadano de los santos y un miembro de la familia de Dios. Padre, gracias por ser tus hijos, gracias por hacernos tuyos. Te encomendamos a tu siervo que va a hablar el mensaje para que lo haga con firmeza, con amor, con sensibilidad y con poder. En el Espíritu Santo, para tu propia gloria, salvación y bendición de muchos más. Y todos decimos con alegría, amén. Bueno, puede tomar su asiento, así estar bien atento con su Biblia en la mano. Lo mismo los que miren o escuchen este mensaje grabado, puedan tener un momento más especial con la palabra de Dios. Dijimos que el mensaje tenía el motivo o como objetivo motivar a todos y cada uno de los miembros de una congregación, y en este caso particular ustedes en esta, como así otros en otras, primero ver la advertencia. ¿Qué advertencia? La del Señor, que debemos ser o estar atentos. Dice, mirar por vosotros mismos. Esto no significa hacerla nuestra, ¿no? En un sentido, vivir nuestra propia vida de relación con Dios, independientemente de un pueblo, independientemente de pastores, hermanos, colaboradores o líderes. Hay gente que tiene ese espíritu de llanero solitario, como le solían llamar hace tiempo, ¿no? Los más chicos no conocen al llanero solitario porque nunca vieron esa serie. Pero si miran en YouTube seguramente van a encontrar algunos capítulos, ¿sí? Bueno, es de la época del zorro más o menos.
Bueno, significa más bien ojo, atentos. Es una palabra de advertencia. Mirad, ojo, atentos. Miren por ustedes mismos, o sea, ustedes mismos encárguense de velar, de estar despiertos. ¿Para qué? Dice. Y ahí es donde me voy a concentrar. Antes habla de los engañadores y anticristos, ¿no? Que no traen la verdadera doctrina cristiana. Por supuesto, acá está hablando puntualmente de la deidad de Cristo, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Pero esa no es el único engaño en medio de las doctrinas cristianas o evangélicas. Hay muchos engaños que el enemigo ha tirado por el mundo y esto es fruto de un espíritu anticristiano, aunque parezca cristiano. Pero no vamos a ese punto, sino a este otro. Porque el punto es motivar a los que hoy o en un futuro puedan llegar a sentirse inútiles en la obra de Dios, no sentirse como que su presencia y su trabajo, su apoyo, su servicio, su aporte, no tiene sentido, da lo mismo que sí que no. Por eso quiero empezar por sentar las bases para traer esta motivación, para que la motivación tenga un móvil correcto. La Biblia nos motiva, pero con móviles correctos, hacer lo bueno, pero con móviles correctos. Ya vamos a ver cuáles son los incorrectos. Evidentemente se puede perder el fruto del trabajo o de lo que hacemos en Cristo o para Cristo por no estar atento a las enseñanzas que están fundamentadas en la doctrina cristiana. Las personas escuchan predicadores, escuchan motivadores, escuchan intelectuales de todos los niveles y formas, pero quizá no están atentos al hecho de que lo que escuchen esté bien fundamentado y doctrinalmente centrado. O sea, es con palabras de la Biblia, eso no me cabe ninguna duda. Pero el punto no es que haya palabras de la Biblia en ese mensaje, sino que las palabras de la Biblia estén en el orden correcto y en el lugar correcto y en el tiempo correcto, que no es lo mismo. A veces no es lo mismo una coma que la ausencia de ella, no es lo mismo. Sin embargo, a veces es muy importante esas cosas tenerlas en cuenta. Bueno, todo esto va en la medida que uno está atento o no. Si uno está desatento, puede que le pase lo que aquí en el verso 8. ¿Qué? Que su trabajo verdaderamente sea en vano, que lo que usted haga no sirva para nada y sea verdaderamente un motivo de frustración y para colmo una pérdida de recompensa eterna, que es lo peor de todo. Eso es tan real que la Biblia misma lo dice. Por eso es real, porque la Biblia lo dice. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, se puede perder el fruto del trabajo y el galardón incompleto, recibirlo. ¿Por qué? Por estar haciendo las cosas en un contexto de error doctrinal y vivir creyendo que todo está bien. Es más, luego añade algo que nosotros siempre afirmamos, que cualquiera que se extravía, o sea, que no persevera en las doctrinas de Cristo y no persevera en esas doctrinas, no dice que está frío o está medio mundano, dice no tiene a Dios. Esto es duro, pero real. Y nosotros, claro, a veces nos metemos donde no nos mandan, pero ¿cuál es? El condenar a alguien o el declarar salvo a alguien porque simplemente dijo algo que le parece a usted que lo hace salvo y a otro que porque hizo algo malo lo condena al infierno. Y nos ponemos en lugares de jueces. No, nosotros no debemos ponernos en lugares de jueces, pero sí ser conscientes de que las personas que no perseveran en la doctrina de Cristo no tienen a Dios. ¿Y cómo sé si yo tengo? Yo quizás no sepa, porque a veces se confunde la inmadurez espiritual con la naturalidad humana o con la persona no renacida. Hay un punto donde hay
una coincidencia, digamos, en el estilo de vida de una persona buena, pero no renacida, y una persona creyente, genuino, nacido de nuevo, porque Dios hizo el milagro de la regeneración, pero como es totalmente inmadura, todavía no ha sido transformada. La iglesia de Corinto, recuerdan ustedes, decía a la iglesia de Dios que está en Corinto, y era una iglesia súper carnal. Obviamente habría personas no regeneradas, seguramente, pero allí también había personas regeneradas, pero que estaban corridas totalmente en muchas doctrinas, y todo era un lío, una confusión. Entonces yo no me podría ver a ver quiénes son salvos y quiénes están perdidos. No tiene sentido. Por eso dice, cada uno mire bien, no sea que le pase esto de que pierda el fruto del trabajo y al final, en términos eternos, pierda parte del galardón. O sea que en vez de tener la medalla de oro, llegue al cachito de bronce, por decirlo así, o ni con la de bronce se quede, sino con una mención de buen comportamiento. Qué sé yo, por decirlo así. Ahora, debes saber algo. Esto, que esas personas que no tienen a Cristo, son personas que hacen buenas obras. O sea, usted no, como usted cuando no estaba en Cristo también sabía hacer buenas cosas. Todos hacíamos buenas cosas, pero también teníamos pecados. Lo que digo ahora es que toda persona no nacida de Dios se esfuerza simplemente en vano. Porque, por un lado, cree que cuanto más buenas obras haga, más seguro tiene el cielo. Y eso no es verdad. Usted sabe que no es verdad. Jeremías 51-58 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. O sea, ustedes saben qué lindo que era, se cuenta que era muy bella Babilonia. Hermosos palacios, hermosos jardines. Realmente, y Nabucodonosor se enorgulleció de esa su gran Babilonia. Era una ciudad realmente impactante. Y habría gente, más allá del politeísmo reinante, habría gente buena. Pero lo que dice Dios de aquella Babilonia es que habría de caer como cayó, y que nunca más se levantaría y nunca más se levantó, y que todo ese trabajo y toda esa belleza simplemente es para el fuego, como efectivamente lo fue. Cayó en manos del imperio que le siguió a Babilonia, el imperio medo-persa, ¿sí? Y no quedó nada, todo para el fuego. O sea, ¿cuál fue el fruto? Nada, solo ruinas. Ruinas. Quedó para la arqueología, nada más. En Habacuc 2:12 ya va una exhortación directa a los pueblos en general, como también a la nación de Israel, ¿no? Al reino de Israel. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Evidentemente está hablando a personas pecadoras, que están fundadas ¿en qué? En el pecado, iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Qué cosa? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. O sea, ya lo había dicho por Jeremías, ahora lo dice por Habacuc. Otra vez lo mismo, la nación o la persona que está fundada su vida en la iniquidad y no en Cristo. ¿Nosotros en qué estamos fundados? La iglesia, ¿en qué estamos fundada? En Cristo y su doctrina que trajeron los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. El fundamento ya está puesto. Cristo es la piedra angular y el fundamento, la doctrina de los apóstoles. Eso ya está puesto. Ahora, ahí se edifica la iglesia. ¿Quién la edifica? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Quiénes son responsables de colaborar con Dios? Bueno, los ministros son colaboradores de Dios, pero también cada uno mire cómo sobreedifica. Hay una advertencia que ya vamos a leer. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas
cubren la mar. Hay una palabra de juicio para los pecadores, pero hay una promesa de esperanza fundada en el hecho de que finalmente, a pesar de que muchas personas cuyo fundamento es el pecado o la naturaleza pecaminosa, en contrapartida de aquellas que se fundan en el conocimiento de la gloria de Jehová, que es Cristo hecho hombre en la tierra, muriendo por nuestros pecados, trayendo el mensaje de salvación, haciendo Él de cordero y de sumo sacerdote, de intercesor y de víctima a favor de los que habrían de ser salvos. Toda la gloria de eso, de su ley, del primer pacto, del segundo pacto, de su advenimiento, de sus juicios, de su verdad, de su amor, de todo lo que en el Apocalipsis se describe de Cristo Jesús, todo eso constituye el conocimiento de Jehová que cubrirá la tierra, y en esa tierra donde reinaremos los cristianos. Ahora, Gálatas 2:16, enfatizando este punto, primero donde estoy sentando las bases, para motivar luego a las personas que sienten que su trabajo en Cristo como que no se ve. Y alguno puede decir en su desaliento, sí, pastor, ya sé que me va a decir usted en la prédica al final, que nadie lo ve, pero Dios te ve. Bueno, si pensaste eso, no voy a decir eso, porque ya lo sabes. Bien, entonces vayamos paso por paso, no se adelante a lo que voy a decir. Trate de escuchar a Dios y a su palabra y reflexionar en cada versículo para no desviarnos de las doctrinas de la Biblia. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. O sea, sabemos que el hombre es declarado justo no porque se porta bien, sino porque tiene la fe en el dador de la vida eterna, que es diferente. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, somos declarados justos, como explicábamos el domingo, como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado delante de Dios, aunque sí lo hicimos, pero Él le plació escogernos ante la fundación del mundo, llamarnos, justificarnos y preparar una glorificación para nosotros. Bueno, a nosotros también, dice Pablo, que hemos creído, hemos sido justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, esto enfatiza una vez más que nadie va a entrar al cielo por más bueno que sea, por más buenas cosas que haga. No es por eso, no va por ahí. Romanos 3:23 lo dice claramente, más que todas las cosas, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, entonces, estamos viendo que las personas que pecaron están destituidas de la gloria de Dios, inclusive las que hacen buenas obras. Inclusive, como decíamos el domingo también, las que tienen proyectos muy beneficiosos a nivel social, a nivel afectivo, y son muy afectuosas. Pero debemos reconocer la doctrina del Evangelio, que la salvación no es por ese lado. Pero todo el mundo y todas las religiones van por ese lado, menos el Evangelio de Cristo, que dice otra cosa, que dice que nadie por lo que haga será declarado justo o recto o aceptable delante de Dios. Entonces alguno puede decir, bueno, entonces comamos, bebamos, hagamos y vivamos lo mejor que podamos y hagamos de nuestra vida un viva la pepa, porque total Cristo ya me salvó. Si estás pensando así, me parece que no. Porque cuando te salvó, tu corazón cambia. Ya no querés vivir la vida loca. Ya no deseas hacer tu voluntad sino la de Dios. Por eso me doy cuenta que si estás pensando así, probablemente nunca naciste de nuevo. Digo probablemente porque puede ser
fruto de la inmadurez y falta de conocimiento. Pero de todas maneras estás en peligro y yo te digo que sí, ponete las pilas, ponete a estudiar, ponete a revisar, ponete a cuenta con Dios, porque yo no te puedo decir sos salvo. Dios es el que dice si sos salvo o no. Puedes estar 20, 30 años en la iglesia y terminar apartándote, bueno, como ejemplos ya dimos. Y después, y no perseveraste en la doctrina de Cristo, nunca tuviste a Dios. Porque, y lo acabamos de leer en 1 Juan, no tiene a Dios. Y parecía que sí, y sí, parecía que sí, pero no. Bueno, lo que sí sabemos es que los cristianos son salvos por gracia, ¿verdad? Sí, son salvos por gracia, pero sus obras serán evaluadas y recibirán recompensa conforme a su móvil y a su calidad. O sea, la calidad de las obras y lo que te movilizó a hacerlas. ¿Por qué? Porque quizá te ha pasado de que alguien te invitó a hacer algo para ganarte la bendición. Muchas personas tratan de hacer bien para buscarse un lugar. Muchas personas tratan de hacer algo para sacar un beneficio, una tajada. Pero no hay mejor ejemplo que el de la madre o el padre para con el hijo, que cuida al hijo, no pensando, bueno, yo estoy cambiándole los pañales o estoy llevándolo a la escuela a mi nene para que cuando yo sea viejito él no me arroje en un... que me cuide a alguien y en un geriátrico que nadie conoce y allí se olviden de mí. Entonces yo ahora voy a criar bien a mi hijo. ¿Algún padre piensa así? O voy a criar a mi hijo, lo voy a hacer estudiar para que cuando él gane mucha plata me dé un poco. Bueno, muchos cristianos dicen, bueno, yo voy a servir a Cristo para que me bendiga y para que me haga esto y me haga lo otro, y voy a venir a la iglesia para que me vean que soy un buen cristiano y todos los hermanos me quieren y me ayuden. Eso está bien, pero hay gente que lo hace. Mucha gente que lo hace. Vamos a traer a fulano, así nos ganamos la bendición. Ese es el móvil incorrecto. ¿Y eso cómo se cambia? Y hay que ser de Cristo, hermano, porque nadie puede amar a Dios sin Dios. Nadie puede amar a Dios y a su pueblo sin Dios. Si no naces de nuevo, vos vas a tener afecto, simpatía, pero nunca amor de Dios, por el pueblo y por Él. No se puede tener amor de Dios por Dios solo y sin el pueblo. O amás a Dios y a su pueblo, o no amás a nadie. Porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque no puede amar la cabeza, es como amar a una persona, amar la cabeza a una persona y no el cuerpo, amar el cuerpo y no la cabeza. ¿Cómo es eso? No podés, vos amás a la persona. Bueno, así es Cristo y su iglesia, de la cabeza, la iglesia al cuerpo. Vos cuando amás a Cristo y su iglesia. ¿Está? Pero también puede ser que busquemos de manera interesada a Cristo y su iglesia. Bueno, como ya dije, ese es el móvil equivocado. Y las obras pueden ser incorrectas. Dijimos al principio, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y recibáis galardón completo. O sea, se puede perder el fruto del trabajo y se puede recibir un galardón parcial, no el galardón completo. ¿Y por qué? Porque hicimos obras que Dios no nos mandó, tomamos decisiones que Dios no quiso que tomemos, el diablo nos puso algo en la cabeza y nosotros seguimos la voz de Satanás pensando que era la de Dios. Y no me digas, ay, pero yo nunca le haría caso al diablo. Y no lo hizo Eva, no lo hizo Adán siendo santos, no lo hizo Judas, no lo hizo Pedro, no lo hizo Ananías, no lo hizo Zafira. Unos murieron, otros no, pero en definitiva todo el mundo en alguna vez fue arrastrado por la voz del diablo. A mí también me pasó, a vos también te pasó. El tema es que no te pase, te siga pasando y te lleve el diablo. Amén. Bien. Entonces, cuidado con las voces que escuchamos. Cuidado con la doctrina que escuchamos. Cuidado con las decisiones que tomamos. No sea que, bueno, podamos ser cristianos. Usted dice, bueno, pero yo soy salvo. Bien, está bien. Yo no te discuto eso. Pero ¿y tu galardón cómo va? ¿Y tu recompensa cómo va? Bueno, a mí no me importa la recompensa, ¿seguro?
Vamos a ver, 1 Corintios 3:10. Acá es donde nos hace un llamado a esto, ¿no? A mirar cada uno. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, o sea, otros ministros, ¿no? Pero, ahí está donde yo le había anticipado este versículo, cada uno mire, o sea, esté atento, observe cómo sobreedifica. Y dice, trayendo una ilustración en este sentido, y si sobre este fundamento, o sea, las doctrinas, recuerden que el fundamento está puesto, es Cristo, la piedra angular y la doctrina de los apóstoles. Nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. Sin embargo, hoy vemos otros apóstoles que se dicen ellos fundamento de la iglesia. Lo que no han hecho es interpretar correctamente el texto de que ni Pedro ni Pablo son fundamento de la iglesia, sino las doctrinas que Dios dio a través de Pedro, Pablo, Santiago y demás, son las que son el fundamento junto con Cristo, su persona, que es la misma manifestación de su palabra. Ahora, y si sobre este fundamento que ya está puesto, sobre lo que ya está dicho, sobre lo que ya está establecido, alguno, fíjese que ya va individualmente el punto, ¿no? Ya está tratando individualmente. Si alguno, o sea, no está hablando en plural, sino en singular. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día tiene que ver con el hecho de que cuando amanezca, en el sentido espiritual, cuando ya Cristo sea real, cuando estemos ante su tribunal, cuando ya hayamos vencido en esta vida, ese es el día. Ahora estamos viviendo en la madrugada espiritual. La oscuridad de la madrugada va siendo cada vez más intensa. Pero al clarear la mañana, allí nos alegraremos porque vendrá y amanecerá el sol de justicia sobre los justos. Qué linda esa frase, no, esas promesas. El sol de justicia amanecerá. Qué bueno, y ese es Cristo. Bien, dice, la obra de cada uno se hará manifiesto, o sea, nadie va a poder esconder la obra o la ausencia de ella. El día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esta es otra manera de decir lo mismo. La prueba también revela, o el fuego de la palabra, revela la calidad del material, o sea, el oro, la plata y las piedras preciosas no son afectadas por el fuego. La madera, el heno y la hojarasca sí las consume. Obviamente hay obras que no quedarán sino en cenizas. Por eso mire cada uno con qué material sobreedifica. Esto es una ilustración, una figura. Quiere decir, mire con el corazón con que hace lo que hace, el móvil que tiene para hacer lo que hace, como lo hace. Esté atento, no sea que usted esté perdiendo el tiempo, trabajando en vano, fatigándose en vano, con lo mismo que Babilonia. Entonces dice, miren qué importante esto. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, la obra, oro, plata o piedras preciosas, si permaneciere después del fuego, o después de ser probada por el fuego, o ser observada o puesta en evidencia por el día, ¿no? Porque el día, la luz del día, evidencia la calidad, el detalle, el sustento, la posición de todo. Los detalles se ven a la luz. Dice, si la obra de alguno permaneciere, recibirá ¿qué? Recompensa. Pero recuerdan al principio, mirad pues, no sea que la obra de alguno pierda, o sea, en vano, o pierda galardón, o sea el fruto del trabajo en vano, o reciba galardón incompleto. Por eso, mire cómo sobreedifica, para que usted diga, bueno, a mí no me toca sobreedificar la iglesia, yo vengo a escuchar, escucho, me voy a mi casa.
Pero eso es solo una parte, no es solo eso, porque Santiago decía, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Oímos y ponemos por obra. Bueno, pero miren el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, parte del galardón, se quemará. Si bien él mismo será salvo, ven que puede ser salvo, pero así como por fuego. O sea, que va a estar en el cielo, pero no va a haber una recompensa para la tal persona porque ha trabajado en vano. Pero lo que pasa es que la obra no tenía ni la calidad ni el móvil correcto. O sea, eran obras aparentes. 2 Corintios 5:10 dice dónde vamos a rendir cuenta de esto. Y dice también 10 de 2 Corintios 5:10. Síganme. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vieron? Mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estamos con vida en este cuerpo, hacemos cosas buenas y cosas malas. Bueno, y esto no es para salvación, sino ya estamos hablando de comparecer ante el tribunal donde los salvos son evaluados por sus obras, no para ser salvos, sino para ser recompensados o no. Es por eso que las podemos perder. Eclesiastés ya lo decía en el capítulo 12, verso 13. ¿Para qué hablamos tanto? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay tutía con Dios. O sea, entre nosotros nos podemos mentir y podemos aparentar, pero tarde o temprano, para colmo de males, serán reveladas las intenciones del corazón, porque no hay nada oculto que no haya de saberse y nada que esté escondido que no haya de salir a la luz. Todo saldrá a la luz, y aún de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Eso es así. Por eso temamos a Dios, que es el fin del discurso, y cumplamos su palabra, no guardémosla. Entonces, ahora, ya senté la base, porque ahora voy al nudo y desenlace del mensaje bien corto, porque se trata de que, estando en Cristo, nosotros cumplamos con la obra del ministerio para el cual continuamente los hombres que Dios puso, primeramente apóstoles, luego profetas, lo siguiente evangelistas, pastores y maestros, son los que Dios puso en la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Bien, bueno, ¿cuál es la obra del ministerio? Que anunciemos el evangelio a toda criatura, en todo el mundo, y a los que se convierten, a los que son salvos, los enseñamos a guardar todas las cosas que Él nos mandó hasta que Él venga, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos cuidándolos, enseñándolos, edificándolos y edificándonos mutuamente, cuidándonos, soportándonos, sobrellevando las cargas los unos de los otros, edificándonos, exhortándonos y demás. Todo lo que tiene que ver con los miembros que, como las coyunturas y los huesos en el cuerpo, se sostienen y se ayudan mutuamente, así los miembros de la congregación. Y entonces, cuando así se lo entiende y así se forma parte de una congregación, se produce, ¿qué se produce? El avance del evangelio en medio de debilidades y pocos recursos. Porque muchas personas creen
que el evangelio depende, es directamente proporcional a la cantidad de dinero que una iglesia tiene. O sea, vos tenés más plata y podés ser más efectivo en la predicación del evangelio. Y dicen, y bueno, yo puedo poner un canal de televisión, puedo poner varias radios, puedo poner una cadena de televisión, puedo poner inclusive una editorial donde imprimir libros cristianos, puedo distribuir material, puedo poner platita en los bolsillos de los hermanos. Y se va a llenar la gente, se va a llenar la iglesia de gente. ¿Por qué? Y porque tengo potencia económica. ¿Creen verdaderamente que ese es el motivo por el cual las personas entran al cielo? ¿Y por qué la mayoría piensa que sí? La mayoría cree que cuanto más plata hay, más poder económico hay, más poder político hay, más probabilidad hay de que sean salvas las personas. Nunca tan equivocados. ¿Pero está mal tener poder económico? No, en absoluto. ¿Está mal tener muchos canales de televisión? No. ¿Muchas radios? No. ¿Y templos gigantes? No, no está mal para nada. Y lo critico, está en contra de tampoco. Iglesia gigante tampoco. Pero entienda, hermano, las personas no se salvan por eso. Dios salva. Solo Cristo salva. Por Dios, solo Cristo salva a los que Él llama. Amén. Ahora, claro, por supuesto que es a través de la iglesia pobre o millonaria. A través de la iglesia que tiene muchos medios de comunicación como en la que no tiene ninguna. Dios no hace la obra gracias al poder nuestro. Dios hace la obra a pesar de nosotros. No depende de nosotros, sino nosotros deberíamos sentirnos continuamente dependientes de Él. Eso es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. Se siente autosuficiente y ese es el peligro de tener poder económico, un lugar político, un punto de poder político. Es un peligro. A la iglesia de la Odisea le pasó eso. Entró en autosuficiencia, un espíritu de autosuficiencia. O sea, no está mal que la iglesia haya dicho, soy rico y me he enriquecido. Hasta ahí está bien. Metió la pata cuando dijo, y de nada tengo necesidad. Ahí ya está. Ahí murió. O ahí evidencia que está muerta. Ese es el punto. Entonces quiero mostrarte eso, que independientemente de que seamos una iglesia debajo de un árbol, como yo supe ministrar culto debajo de un árbol, y hemos hecho culto debajo de árboles, y hemos llorado, y Dios ha hecho milagros y cosas hermosas, así estamos en este hermoso templo, gracias a Dios, que no es una iglesia gigante, pero está lindo y estamos cómodos. Cuando hace calor, afuera, y cuando hace frío. Estamos bastante cómodos, gracias a Dios. Pero de ninguna manera eso nos hace sentir superiores a una iglesia que está debajo de un árbol o debajo de un techo de paja. Ni tampoco me hace sentir inferior a una iglesia que está en Miami en una catedral de cristal. No me hace sentir en absoluto inferior, porque sé que no depende de eso. No depende de la elocuencia del predicador tampoco. La gente no se salva porque uno es elocuente, porque uno tiene mucha gracia al hablar. La gente se salva porque Dios la salva y punto. Y si Dios no la salva, por más que esté llena la catedral de cristal, se van todos al infierno con catedral y todo. Amén. Entonces ahí viene la palabra de aliento para todos. Y inclusive va en el medio, de parte de los que aquí trabajamos, una palabra de gratitud. Para con vos que quizá hoy te sentís al margen. Quizá hoy te sentís como que tu trabajo, tu presencia, tu colaboración, nadie la observa. Y no te voy a decir que Dios la observa, porque ya lo sabes, ya te dije, no te voy a hablar de eso.
Quiero que veas la Biblia y después lo veamos y lo apliquemos a nosotros. 2 Corintios 8:3. Pues doy testimonio de mire la iglesia que cita Pablo, ¿no? La de los macedonios. ¿Recuerda usted? Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. O sea, con agrado, no con queja, sino con agrado. ¿Ven el móvil? El móvil es alegres. Dan y ¿qué daban? Dinero, en este caso, ¿no? Para ayudar a otros santos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, miren cómo hicieron, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo hicieron? Primeramente a Dios y luego a nosotros. Ven que Dios y la iglesia, Dios y los apóstoles no están desconectados. Cuando una persona ama a la obra, ama a la iglesia, ama a su gente y a sus pastores. No ama a la gente y a los pastores no, a los pastores sí, a la gente no. Sino que se dan primeramente a Dios y luego a nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. Dios pone ese amor. Por la voluntad de Dios amamos a Dios y a la iglesia. Y en Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, miren la debilidad, ¿no? La debilidad en la que se encontraba Pablo. Primero la iglesia de Macedonia, una iglesia que no tenía nada de qué jactarse. Un montón de tribulaciones, persecuciones y profunda pobreza. Cuando leemos de la iglesia de Macedonia, estaban en una profunda pobreza, no en una pobreza superficial, como la que hoy tenemos en nuestros países, sino la pobreza donde miles de niños mueren de inanición, que se le ven las costillas. Eso es horrible. O de pestes y enfermedades que corren sin control, matando niños, adultos, ancianos, sin control. No le importa a nadie tampoco. Una profunda pobreza en todo sentido. Y aún así, con agrado, más allá de las fuerzas, aportaban. Eso habla del móvil. Y ahora voy a ver el contexto. Miren esto. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Observe qué le había sucedido a Pablo. Él lo habían puesto como gobernador, lo habían puesto como un gran empresario, le habían dado un premio por el empresario del año y que había donado millones de dólares a la obra de Dios. No. Por estar preso de acá para allá, golpeado y azotado, y todo el mundo se enteró que este era Pablo, el predicador que andaba haciendo la revolución por todo Asia y el Mediterráneo. Con lo opuesto, digamos así. Allí en Roma estuvo alquilando una casa por 2 años, una vez, en un viaje, y ahí estaba preso, prisión domiciliaria, y de ahí enseñaba. En una casa, o sea, no había un templo cristiano, había una casa. Donde estaba Eutico, recuerdan también, enseñó de la mañana hasta la noche, una casa donde tenía un primer piso y de allí se cayó Eutico, después Dios lo resucitó a través de Pablo. ¿Y por qué se durmió Eutico? Y porque la prédica era larga. Mucho más larga que las mías. Si con la mía se duerme, imagínense con Pablo, quedaba roncando acá en la iglesia. Miren, por Dios, miren esto, hermanos. Cómo el Evangelio emerge por la gracia de Dios en debilidad. Dice, lo que me ha sucedido, o sea, ¿qué le ha sucedido a Pablo? De todo menos bueno. Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Uno diría, me pasó esto, no tengo un peso, no tengo lo otro, perdí el trabajo aquí, no puedo ayudar, no hago nada, que esto, que lo otro. Miren, hermanos, Dios no se vale del poder humano, del poder intelectual, del poder económico. Está bien el poder económico, bien. Está bien el poder intelectual, buenísimo. No es pecado el dinero, no es pecado la intelectualidad.
No es pecado el tener talentos humanos, cantar bien, hablar bien, enseñar bien, ser un artista, ser un músico avesado, no sé, tantas cosas, o ser un maravilloso empresario, no sé, no importa. Nada de eso en sí está mal, ni es pecado, por Dios. Gracias a Dios por todas esas cosas. Pero hermano, quiero que vea que el Evangelio avanza cuando hay gente que sabe mirar a Dios en la debilidad y en la necesidad, como en la abundancia. Igual, no depende de ello, dice, depende de Dios. Pero nosotros ponemos todo. Hacemos, como recuerdan 2 domingos atrás, el mayor esfuerzo o el mejor esfuerzo en todas las áreas. Y Jehová haga como bien le parezca. Pero ¿debemos hacer el mejor esfuerzo o el mediano esfuerzo? El mejor. En todas las áreas, familiar, humana, congregacional, financiera, todas. Hacer redimir el tiempo, lo mejor de nosotros. Fíjese que dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, no con mi dinero, no con mi prosperidad, no con los milagros que Dios hizo en mi vida, porque Pablo tenía problemas ya de salud de tantos golpes que recibía. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, para colmo un contexto negativo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces miren, los otros, los que sabían para qué estaba puesto Pablo, apoyaban, se animaban, trabajaban. O sea, tenían el coraje de hablar en medio de la persecución. Se animaban a hacer la obra de Dios, no importaba tanto en medio de qué, sino para quién y con qué móvil. Por amor, para Dios, por apoyar a Pablo, gracias a la gracia que Dios había puesto en Pablo. Y eso es lo que ahí donde yo quería meter, hermanos, la palabra de gratitud de los que servimos aquí en Jesús es Vida, porque quiero decirle a cada uno de los que trabaja, de los que apoyan, de los que hacen algo, de los que trabajan y pueden dar sus diezmos, sus ofrendas, y lo hacen con alegría, con liberalidad, diciendo, vaya, este dinero no será mucho para todo lo que movemos, pero seguramente será parte junto a otra parte, y la parte del otro, y la parte del otro hacen un todo que empuja el Evangelio, la obra hacia adelante, la radio hacia adelante, la obra dentro del recinto del templo hacia adelante. Permite que podamos salir por internet, tener video y audio en internet, tener radio en los aires de Córdoba y alrededores, tener palabra de Dios desde hace 20 años, esparciéndose a los 4 vientos desde este punto, y todo por la gracia que cada uno recibe de Dios, aportando su esfuerzo, su dinero, su ayuda. Y miren esto, su palabra de aliento, su abrazo, su presencia solamente. A veces uno dice, ¿y qué hace que yo venga o falte? Hermano, no hay nada más triste, y te voy a dar un ejemplo, que hagas un cumpleaños, y a alguna mamá le ha pasado, que haga un cumpleaños sus nenes y vengan, de los 10 nenes que invitó, que vengan 2. ¿Cómo te sentís, mamá, papá? Cuando a los que invitaste a la fiesta de tu nene, que invitaste 10 o invitaste 20 y vienen 5. ¿Cómo te sentís, mamá, con el cumpleaños que hiciste? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís sin apoyo? ¿Te sentís que nadie le importa el cumpleaños de tu hijo? Es doloroso. Bueno, así quiero decirte de la misma manera, cuando vos emprendés algo en la obra de Dios, es feo estar solo. Es feo sentirse que somos 3 haciendo el trabajo que deberían hacer 100. Qué lindo es cuando hay gente que dice, yo, como les enseñé hace muchos años, seré fiel en mi metro cuadrado. A mí me dieron un metro cuadrado
para trabajar. Bueno, pues en mi metro cuadrado seré fiel hasta la muerte. Hasta que Dios me ponga en 4 metros cuadrados, seguiré siendo fiel en los 4 metros cuadrados que Dios me ponga. Y si luego Dios me pone sobre 10 metros cuadrados, seré fiel en los 10 metros cuadrados que Dios me ponga para trabajar. Pero dependerá también de mi disposición, del móvil que yo tenga, del corazón con que yo lo haga. ¿Por qué? Porque tarde o temprano de la abundancia del corazón habla la boca, hablan las actitudes, hablan las conductas, las reacciones, hablan del corazón que yo tengo en la congregación donde me congrego. Tarde o temprano la prueba, la lucha, el combate, las dificultades en las relaciones ponen a prueba el material de tu corazón. Si es heno, madera o hojarasca, o plata, oro o piedras preciosas. Eso es así. Tarde o temprano se manifiestan los cristianos. Tarde o temprano se manifiestan las obras ocultas. Pablo decía, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Y me gozaré aún, pues sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando esto, sé que quedaré, que aunque permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y voy a remarcar ahora el verso 27, léanlo conmigo con atención. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo es? ¿Qué dice Pablo? Solamente les pido algo. Que sea que esté o que los vaya a ver o que esté ausente, lo que les pido, hermanos, es que tengan un mismo corazón, un mismo espíritu, combatan unánimes por la fe del Evangelio. O sea, hagan o lleven la obra adelante unánimes, combatiendo juntos, cubriéndose las espaldas unos a otros, combatiendo juntos, todos contra el enemigo, no unos contra otros, sino todos contra el enemigo, todos poniendo lo suyo, desde estar presente a hacer más allá de tu esfuerzo posible, de ir más allá de tus fuerzas hasta el simple hecho de hacer el mínimo esfuerzo de estar presente. Presente para dar un abrazo sincero, para tender la mano, para dar una palabra de aliento, para decir, acá estoy yo apoyando la obra, apoyando con mi presencia, apoyando con mi trabajo, apoyando con mi dinero, para que siga avanzando la obra. Yo no quiero que se frene, yo quiero que siga. Como 20 años ha caminado, que camine todavía más hasta que Dios nos lleve o hasta que Dios lo diga. No sabemos cuándo, pero que siga. Yo quiero que siga. Por eso, hermano, gracias por ser parte de esta obra. Sea que tenés 6 meses en esta congregación, como que tenés 15 o 20 años, no meses. Gracias. Gracias porque seguimos haciendo la obra de Dios.
1 Corintios 15:58, cualquiera lo sabe, ¿no? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sabiendo o creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué es? No es en vano. No es en vano, hermano. Cada cosita, desde estar presente, desde un llamado, desde un mensaje de WhatsApp, hasta tu mejor esfuerzo y aún el mayor de tus esfuerzos o más allá de tus fuerzas, todo colabora para bien de la obra de Dios. Tu esfuerzo, tu trabajo, tu compañía, tu palabra de aliento, tu abrazo, tu dinero, tu servicio, vale en el contexto de la obra de Dios. Todo vale, hermano, todo ayuda. Nunca sientas que lo tuyo no vale. Para mí sí vale. Ya sé que para Dios vale. Eso no te lo iba a decir, no te lo digo tampoco porque sé que lo sabes. Pero quiero que sepas que nosotros aquí en Jesús es Vida valoramos lo que todos de corazón hacen para empujar la obra hacia adelante. Porque no es en vano, dice el Señor. Y cierro con esto, Apocalipsis 22:11, diciendo así, el Señor, ¿no? El mismo Cristo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ahora, punto y coma. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Y solo a Jesucristo sea la gloria. Amén. Oramos a Dios. Padre, gracias, porque hoy podemos valorar cada pedacito de la ayuda que cada uno puede brindar, sea que esté ausente hoy o presente, sea que esté lejos o esté cerca, sea que esté débil o esté fuerte. Padre, gracias por cada uno de aquellos que dicen, a mí también me tienen en cuenta. Padre, gracias por hoy poder escuchar esta palabra que no nos hace sentir mejores que otros, ni tampoco fundamentarnos en el poder intelectual, financiero o capacidades individuales que tengamos, sino solo fundamentarnos en el poder del Espíritu Santo, agradeciéndote a ti por el don sobre cada hermano y cada hermana, agradeciéndote por la fe que le has dado a aquellos que han nacido de nuevo, para que juntos podamos cumplir la comisión que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, a hacerte siempre fiel a ti por la eternidad. Y decimos juntos, amén. Le damos otro aplauso al Señor y vamos a adorarlo a Él. Amén.